Cuando estás buscando embarazo o incluso a veces ya estás embarazada, lo normal es que aparezcan pues 1000 miedos, 1000 dudas, qué cosas tener en cuenta y tú quieres hacerlo pues lógicamente lo mejor posible. De hecho, te diré que hace unos días en mi canal de Instagram lancé pues una cajita para que todas aquellas personas que me siguiesen me pudiesen dejar pues preguntas relacionadas con la búsqueda de embarazo, con el embarazo o con lo que puede pasar incluso muchas veces una vez que tenemos a nuestro bebé en brazos, ¿no? Y dudas que nos suelen asaltar. Así que en este vídeo he hecho como un recopilatorio de todas aquellas preguntas que más me han hecho y preguntas que tienen que ver, como te digo, con la búsqueda del embarazo, con el embarazo, incluso con la lactancia. Así que, si te parece, vamos a empezar. Tengo aquí la lista con todas las preguntas que me han hecho y vamos a ir una a una resolviéndolas, ¿vale? En primer lugar, voy a empezar con las preguntas que tienen que ver, por ordenar un poco el vídeo, lógicamente, las preguntas que tienen que ver con todo lo que es la etapa de búsqueda de embarazo. Una de las preguntas que me hacían es si es posible no ovular. Me decía, me he hecho un test y el test no lo detecta, ¿no? Entonces, en primer lugar, sí es posible, incluso aunque tengas un ciclo regular, aunque tú veas todos los meses que tienes la regla, es posible que a lo mejor no estés ovulando y que lo que tengas es un sangrado que se llama sangrado anovulatorio, ¿vale? Es decir, que tú puedes tener un sangrado similar a la menstruación sin necesidad de estar ovulando. De hecho, esto es algo que, aunque nos suena así como muy extraño, si estás tomando anticonceptivas puede que tengas un sangrado que realmente es un sangrado que no va precedido de una ovulación como tal, ¿vale? Entonces, sí es posible. Y luego habría que matizar también el hecho de que las tiras de ovulación o los test de ovulación realmente no confirman ni predicen la ovulación, ¿vale? Entonces no caigamos en el error de asumir que por tener, digamos, la regla o un manchado similar a la regla ya significa que estoy ovulando y porque me dé una tira de ovulación positiva tampoco es señal de que esté ovulando o no lo esté haciendo, ¿vale? Siempre habría pues, que utilizar otros métodos fiables para realmente confirmar, oye, pues estoy ovulando o no, ¿vale? Otra pregunta es, llevo 3 meses de búsqueda y todo está bien por ambas partes. ¿Algún consejo? Bueno, realmente aquí lo que le diría es 3 meses de búsqueda, o sea, es normal no conseguirlo a la primera. Creo que muchas veces crecemos con esta idea de ten cuidado, que te vas a quedar embarazada y pensamos que en el momento en el que dejemos de tomar las anticonceptivas, nos pongamos a tener relaciones, ya es como que el embarazo va a llegar súper, ¿no? Súper fácil, como por arte de magia. Y hay veces que no llega a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y no significa necesariamente que haya un problema. Es decir, las oportunidades o las probabilidades de que tú te quedes embarazada siempre y cuando vamos a imaginar que todo está bien, es decir, tú estás bien, tu pareja está bien, está todo perfecto, todo en orden, todo correcto, las probabilidades de que el embarazo se dé en cada uno de los ciclos es del 25%, o sea, si tú lo piensas realmente no es tanto, ¿vale? Entonces es normal que no lo consigas la primera, la segunda, incluso la tercera. No pasaría nada, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces escuchamos esta típica frase de, bueno, hasta el año es normal. Aquí es verdad que yo matizaría un poco y es verdad que puedes tardar hasta 1 año en conseguir el embarazo, pero yo lo que no haría sería esperar de brazos cruzados hasta llegar a cumplir el año. Es decir, hay muchas cosas que tú puedes empezar a hacer desde ya, o sea, desde el momento en el que decides ponerte a buscar embarazo, como si llevas 3 meses buscando o llevas 6, ¿no? Como empezar a conocer el ciclo, entender pues a lo mejor señales que te está mandando tu cuerpo, como me duele la regla, tengo unas reglas como muy dolorosas que me tengo que tomar sí o sí un analgésico porque es que si no, no puedo seguir con mi vida. Hombre, pues eso te está diciendo algo. Tengo unos manchados antes de que me venga la regla. Pues todo esto al final es información que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que no podemos seguir obviando y registrar el ciclo con métodos fiables, como te decía. Entonces, hay muchas cosas que podemos empezar a hacer una analítica completa, hacer una valoración completa de cómo está también la fertilidad de la pareja, porque esto es 50 y 50, ¿vale? Entonces, sí es verdad que hasta el primer año consideraríamos, ¿no?, como que puede ser normal el que, bueno, pues que el embarazo no se dé, pero hay pequeños matices. No significa que no vayas a estar haciendo nada hasta llegar a ese año. Muchas cosas que podemos empezar a hacer, empezar a trabajar, incluso si hubiese problemas antes de tiempo, ¿no? Yo siempre digo, cuanto antes mejor.
Vale. Otra de las preguntas que había es, ¿manchar 5 gotas antes de que venga la regla es normal? Y no, no es normal. A pesar de que te digan que sí, que no pasa nada, que es normal, la mayoría de las veces no es normal, ¿vale? Por eso digo que es importante entender qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo y entender qué significa, en la mayoría de los casos, lo que este manchado nos está diciendo, ¿vale? Es decir, si tú piensas que el manchado muchas veces aparece porque el endometrio, que es la capa más superficial del útero, de una manera u otra se está desprendiendo, estamos manchando, ¿no? Se está como empezando a desprender, que es lo que pasaría durante la regla. La regla no deja de ser pues, ese endometrio, que es esta capa superficial que se crea, que se está desprendiendo en cada uno de los ciclos, ¿vale? Entonces, claro, si yo estoy manchando días antes de que me venga la regla, en primer lugar, mi endometrio, digamos que no se está quedando en su sitio. ¿Y qué implicaciones puede tener esto? Pues, entre otras cosas, nosotros tenemos que pensar que cuando se produce una fecundación, es decir, el óvulo y el espermatozoide se unen, ese futuro bebé, ¿vale?, que se llama embrión técnicamente, va a ir viajando a través de la trompa de Falopio hasta llegar al interior del útero, donde se va a implantar. Implantar significa que va a, digamos, adherirse, a pegarse a este endometrio. Es como, imagínate, plantar una semilla en la tierra, ¿no? Hacemos una especie de agujerito y plantamos la semilla y luego empezamos a, pues oye, regar la tierra, mantenerla pues lo más fértil, darle todo lo que necesita para que esta semilla pueda germinar y pueda dar lugar a, pues oye, una flor, un arbusto precioso, maravilloso, lo que sea, ¿no? Pues con el endometrio al final pasa lo mismo. Nosotros necesitamos que nuestro endometrio esté saludable, tenga un determinado grosor para que el bebé se pueda implantar, ¿vale?, y pueda dar lugar al desarrollo de un embarazo. No queremos un endometrio que cuando a lo mejor el bebé está llegando al interior del útero se está desescamando, ¿no?, se está desprendiendo. Entonces, muchas veces estos síntomas pueden ser señal, habría que revisar el motivo por el que te está sucediendo esto, pero podría ser señal de que ahí hay algo que a lo mejor está dificultando que el positivo llegue, ¿vale? Entonces, sé que es algo que bueno, muchas veces se normaliza, incluso en consulta, y lo sé porque tengo clientas, mujeres a las que acompaño, que les han dicho que esto era normal, y en el momento que empezamos a trabajar determinadas cosas, con una suplementación ajustada, con una alimentación ajustada también, pues muchas veces este manchado desaparece. Entonces no es normal. También tendrías que preguntarte, oye, si esto es algo que te ha pasado puntualmente en un único ciclo, o es algo que te pasa de manera reiterada, ¿vale? Si es algo que te pasa de manera reiterada, continuamente y demás, yo siempre lo valoraría, vamos, al 100%, no esperaría, ¿vale? Y no normalizaría, pues oye, cosas que lógicamente no son normales, ¿vale? Me puedo quedar embarazada con una fase lútea corta de 10 días. Bueno, o sea, ¿podrías quedarte embarazada? Sí, las probabilidades de que eso pase son más reducidas, ¿vale? Fase lútea es la fase que empieza después de la ovulación, ¿vale? Es decir, una vez ovulamos, empezamos la fase lútea, que va desde la ovulación hasta el primer día que nos baja la regla. Esto es la fase lútea. ¿Por qué es importante que tenga una duración determinada? Porque por esto mismo que te acabo de explicar, ¿no? Si nosotros pensamos que el óvulo tiene que viajar y le lleva un par de días, ¿no?, el hacer este viaje a través de la trompa de Falopio, y luego entra dentro del útero y se tiene que implantar, si mi fase lútea, es decir, el tiempo desde que ovulo hasta que me baja la regla, es muy corto, y muy corto me refiero por debajo de 12 días, pues al final estamos dificultando que el embarazo se dé, porque tú imagínate que el bebé llega al interior del útero y ya me está bajando la regla. No hay endometrio para implantarse, ¿vale? Entonces, fases lúteas que duren menos de 12 días, pues siempre hay que echarles un ojo para intentar entender por qué tu fase lútea está durando menos, ¿vale?, de lo que debería, porque lógicamente eso dificulta que el embarazo se dé. Ahora, ¿te puedes quedar embarazada con una fase lútea de 11 días? Pues sí, a veces sí, hay chicas que se quedan embarazadas, ¿vale? ¿Es lo más recomendable, lo más saludable? No, ¿vale? Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Fase lútea corta, ¿cómo mejorarla? A ver, no hay consejos genéricos, es decir, habría que individualizar siempre, o sea, la pregunta que tú te tendrías que hacer
es por qué mi fase lútea es corta. ¿Dónde está el problema o qué es lo que no estoy viendo y tengo que trabajar con respecto a mi ciclo, mi cuerpo, etcétera? Y esto sé que resulta complicado, realmente no lo es, pero también nos, de alguna manera, obliga a mirar un poquito más allá de lo que está pasando en el útero y los ovarios. Es decir, estamos muy acostumbradas a, cuando buscamos embarazo, centrar la atención única y exclusivamente en ovarios y útero. Y hay veces que hay muchas cosas que pueden afectar a la fertilidad, incluso a la duración de una fase lútea, como puede ser el sueño, el estrés, una tiroides descontrolada, la microbiota alterada. Es decir, no hay una receta clave de haz esto, esto y esto otro y tu fase lútea va a mejorar. ¿Por qué? Porque al final una fase lútea corta, un manchado premenstrual, no deja de ser un síntoma. Imagínate que yo te digo, me duele la cabeza. Vale, me puede doler la cabeza porque me acabo de dar un golpe en la cabeza, me acabo de caer y me acabo de dar un golpe, me duele la cabeza por eso. Porque tengo migraña, porque tengo tensión en la zona de los ojos, por muchos motivos diferentes, porque llevo todo el día trabajando, no me he puesto las gafas, motivos distintos. Es decir, que te duela la barriga o que tú tengas una fase lútea corta o tengas un manchado premenstrual es un síntoma, ¿vale? Habrá que ver en tu caso por qué se está dando ese síntoma, porque tienes un manchado premenstrual, porque tienes una fase lútea corta, porque durante esta fase lútea a lo mejor tienes insomnio, duermes peor, te despiertas un montón de veces, tienes unos cambios de humor como súper alterados, que serían, pues, oye, síntomas que tienen que ver con muchas veces alteraciones en esta fase del ciclo, ¿vale? O alteraciones que tienen que ver con una hormona que se produce en esta fase del ciclo. Entonces, no hay realmente un paso a paso de haz esto, esto y esto otro para mejorar tu fase lútea, ¿vale? Todo al final, cada mujer es única y diferente y todo al final en fertilidad siempre tiene que ir enfocado a qué es lo que yo necesito. Yo no voy a necesitar lo mismo que Marianita o que Pepita, aunque las dos tengamos una fase lútea, porque a lo mejor el motivo por el que yo tengo una fase lútea corta es porque estoy súper estresada, no duermo bien por las noches y esto lógicamente va a afectar a la calidad de mis ovulaciones, de mi ciclo y de mi fase lútea, o porque tengo la prolactina disparada, la TSH también, o porque tengo pues a lo mejor una bacteria en el endometrio que hace que pues, los receptores de la hormona progesterona no funcionen del todo bien, es decir, no capten esta hormona y por lo tanto no cumpla su efecto, ¿vale? Entonces, es que la variedad de posibilidades que hay es muy amplia, ¿vale? Entonces, mi consejo, si no os conozco, siempre es analiza, investiga qué es lo que está pasando en tu caso, ¿vale? Porque en tu caso esta fase lútea es corta. Hacer una analítica, una suplementación ajustada, una alimentación ajustada a lo que tú necesitas, ¿vale? Que a lo mejor el problema, sí, a lo mejor está en la fase lútea, pero viene de antes, no lo sabemos, ¿vale? Entonces, fundamental, todo individualizado, ¿vale? ¿Cómo se puede mejorar la reserva ovárica? Esto sería un poco lo mismo también, ¿vale? O sea, es verdad que hay alimentos, ¿no?, que pueden mejorar no que mejoren la calidad en sí, pero alimentos que necesitan los óvulos, ¿vale?, para, digamos, ser saludables, proteínas, grasas, la vitamina D, por ejemplo, es fundamental. Suplementos, pues nos puede ayudar, por ejemplo, el omega 3, que también lo podemos aportar con la alimentación, la coenzima Q10 también puede ayudar, la melatonina, por ejemplo, es fundamental, no en forma de suplemento, que, bueno, que a veces también, ¿no?, pero durmiendo. O sea, los óvulos están bañados de melatonina y es una hormona que al final es como una especie de escudo protector para trabajar la calidad de los óvulos. Entonces, realmente habría que, nosotros la manera en la que trabajamos realmente en el programa de acompañamiento que tenemos es trabajar todas las piezas, ¿no? La suplementación, que está muy individualizada, el tema de la alimentación, que lo trabajamos pues con una nutricionista específica, o sea, especializada en fertilidad. Y es pues lo mismo, más allá del objetivo que queramos tener, que es mejorar la calidad de la ovulación, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Vale? Porque no a todas las mujeres van a necesitar lo mismo, en las mismas dosis, las mismas concentraciones. Hay mujeres que a lo mejor tienen problemas digestivos y hay determinados alimentos que a lo mejor, bueno, pues podemos ir incorporando, pero a lo mejor poco a poco, o les inflaman más.
¿vale? Entonces, es verdad que hay alimentos, pues oye, el huevo, los omega 3, proteínas, que realmente son esenciales para la calidad de los óvulos, ¿vale? Pero es muy amplio. Estrés, pues cuanto más controlado mejor. Dormir, importantísimo. El no fumar, el no consumir alcohol, todo esto, pues al final son hábitos que van a influir muchísimo en la calidad de los óvulos, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? No quiero ser madre, esta me parece muy interesante, no quiero ser madre y tengo muchos miedos que opacan ese deseo. Hay muchas mujeres que me escriben y me dicen, Sara, no sé realmente si quiero ser madre, creo que sí, pero me da mucho miedo. También hay muchas enfermeras o profesionales de la salud que quizá, bueno, pues al final por la experiencia que tienen y ver esa parte, ¿no?, más medicalizada, pues de lo que es el tener un bebé, el estar embarazada, pues les da mucho miedo y es lógico y es normal. Al final tenemos que ser conscientes de que todo lo que vivimos, experiencias nuestras propias, cosas que vamos aprendiendo, somos como esponjas, ¿vale? Entonces vamos absorbiendo todo lo que vamos viendo desde pequeñitos, incluso muchas veces antes de nacer, hasta cosas que nos pasan y vemos en nuestro día a día, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una hermana a la que le ha costado muchísimo quedarse embarazada, lo ha pasado fatal, ha pasado por diferentes procesos, incluso ha perdido bebés, lógicamente, de alguna manera, consciente e inconscientemente, yo voy a tener ese miedo a, jolín, que esto no me pase, voy a ir, digamos, con ciertos miedos. Entonces, siempre que hay un miedo, yo lo celebro, ¿no? Y les digo a las chicas, bueno, lo primero vamos a celebrarlo porque no podemos cambiar algo de lo que no somos conscientes. Si tú eres consciente de que esto te da miedo, el primer paso, lo primero que te diría es pedir ayuda para trabajar ese miedo, para realmente plantearte y preguntarte, oye, ¿esto es algo mío o es algo que viene, que muchas veces viene de ahí, ¿no?, infundido por cosas que he vivido a lo mejor en mi familia, cosas que he visto yo misma pues en mi trabajo, a lo largo de mi vida, en amigas, en el entorno, y realmente poder trabajar ese miedo para que cuando tú tomes la decisión de ser mamá o no, realmente la tomes desde la libertad y no condicionada por miedos, bien para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un miedo muy válido, totalmente normal, nunca existe el momento perfecto, ¿no?, para tomar la decisión de tener un bebé, y los miedos yo creo que no van a desaparecer nunca. Yo tengo 2 hijos y bueno, pues ya tienen 6 y 4 años ahora y sigo teniendo miedos y hay veces que pienso que les podría pasar algo y me sigue dando miedo, ¿no? Y creo que los miedos no desaparecen, aprendemos a, bueno, sobrellevarlos, gestionarlos, pero el mejor consejo que te podría dar es pedir ayuda y trabajar ese miedo y celebrar que eres consciente de ello. No podemos cambiar algo de lo que no somos conscientes, entonces en el momento que tú eres consciente de ello, trabajarlo para realmente decir, oye, tomo la decisión desde la libertad de, oye, pues sí, quiero ser madre y lo he trabajado y entiendo que, pues oye, los miedos no tiene por qué pasar algo malo, ¿no? No me tiene por qué costar, no tengo, que a veces sí, pero que no necesariamente tiene que ser tu caso, ¿vale? El spotting premenstrual afecta a la implantación, siempre lo tengo sobre el día 20, sí, ¿no? Como he dicho antes, pues puede hacer que sea un poquito más complicado que el bebé se implante, ¿vale? Por todo esto que hablábamos antes. ¿Cuáles son los días más fértiles del ciclo? Y también hay otra chica que me pregunta cómo detectar la ovulación, que ha sido de calle, ¿no?, la pregunta como que más se ha repetido en la cajita, ¿vale? Empezamos por la primera, ¿cuáles son los días más fértiles del ciclo? En primer lugar, tienes que entender cómo funciona tu ciclo y saber cuándo estás ovulando tú. Eso de que el día 14 todas las mujeres ovulamos, mentira cochina, ¿vale? Es un mito que nos han vendido a todas. ¿Habrá mujeres que ovulen el día 14? Pues sí, habrá mujeres que ovulen el 14, igual que hay mujeres que ovulan el 17 o ovulan el 18. Yo, por ejemplo, religiosamente ovulo el día 17 en todos los ciclos, ¿vale? Entonces, aunque tengas un ciclo regular, no siempre significa que vayas a ovular el día 14. Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer si estás buscando embarazo es ¿cuándo estás ovulando tú? ¿Vale? Y luego entender que aunque seas muy regular, puede haber ciclos por los que, bueno, a lo mejor puntualmente, por el motivo que sea, porque has estado enferma, porque has tenido, bueno, pues una época como muy estresante, que a lo mejor la ovulación se retrasa o incluso a veces se acorta, se adelanta, ¿no? Entonces, no necesariamente porque seamos muy regulares va a significar que todos los días del 14, el 17 o el día que sea vayas a ovular en el mismo día, ¿vale? Entonces, somos cambiantes, nos pasan cosas,
¿vale? Por lo tanto, en la ovulación también varía mucho. Y cuando empiezas realmente a registrar el ciclo con un método fiable, yo el método que utilizo es el método sintotérmico, ¿vale? Hay muchos otros, pero bueno, yo es el que suelo utilizar y el que suelo recomendar a las chicas con las que trabajo. Y al final empiezas a ver cómo de sensible es realmente nuestro ciclo, y un evento tan importante como es la ovulación, súper sensible a cualquier cosa que nos pasa. Lo que pasa que como muchas mujeres no lo registran y no prestamos atención a eso, no somos conscientes y pensamos que, bueno, pues oye, yo tengo un ciclo más o menos regular y significa que he ovulado el mismo día. Pues no, habrá que ver, ¿vale? Entonces, lo primero es saber cuándo estás ovulando tú, ¿vale? ¿Cómo podemos saber cuándo estamos ovulando? Pues hombre, utilizando un método fiable. Las tiras de ovulación, a pesar del nombre, no confirmen ni predicen la ovulación. Lo que miden es el pico de una hormona que se llama LH, que se produce un par de horas antes de ovular. Pero luego habrá que ver si ovulas o no ovulas. Hay mujeres que tienen este pico, por el motivo que sea, el óvulo no llega a salir y no hay una ovulación detrás, ¿vale? O mujeres que a lo mejor tienen a lo largo del ciclo picos de LH que no van seguidas de una ovulación, ¿vale? Entonces, el primer paso es saber si ovulas o no, sobre todo si estás buscando embarazo, porque sin óvulo es que ya lo puedes intentar que no va a llegar el embarazo, necesitamos un óvulo, ¿vale? Entonces, el primer paso, saber cuándo estás ovulando con un método fiable, ¿vale? Método sintotérmico o cualquiera de los otros que hay, como te digo, hay varios, ¿vale? El que más te guste, el que más te ayude a ti personalmente. Y después, los días fértiles, porque muchas mujeres caen en el error de pensar que todas las mujeres somos fértiles todos los días del mes, y muchas veces se sorprenden al descubrir que, ojo, no somos fértiles todos los días del mes. Hay unos días muy concretos en los que podemos, si no tenemos relaciones con precaución, quedarnos embarazadas. Entonces, ¿cuáles son esos días? Pues esos días son los 5 días previos, ¿vale?, a que se produzca la ovulación. El óvulo vive de 12 a 24 horas aproximadamente, ¿vale? Los espermatozoides, siempre y cuando el entorno de la mujer, ¿vale?, sea favorable, es decir, no tengas una infección de orina, una candidiasis, sea un entorno saludable y favorable, ¿vale?, pueden vivir en el cuerpo de la mujer aproximadamente entre, bueno, pues unos 3-5 días, ¿vale? Entonces, digamos que esos días fértiles es la combinación de estos 3-5 días en los que puede vivir los espermatozoides del hombre dentro del cuerpo de la mujer, y este día de 12-24 horas, que es lo que suele vivir, o sea, durar el óvulo, ¿vale? Entonces sería el día de la ovulación y más o menos los 5 días previos a que estés ovulando. Eso es como la ventana de fertilidad, ¿vale? Lo que se conoce como ventana de fertilidad. Más allá de ese momento, pues al final, si el óvulo vive 24 horas, pues que aunque lo intentes 5 días después, es que el óvulo ya se ha desintegrado y ya está. Puedes tener relaciones, lógicamente, pero desde el lado del disfrute, no desde, oye, me puedo quedar embarazada, ¿vale? Entonces, lo más importante, lógicamente, es saber cómo funciona tu ciclo, cuándo son estos días fértiles, porque el cuerpo al final siempre te va a mandar señales. Para mí es como lo más maravilloso, aprender a entender lo que nos dice nuestro cuerpo, y te va a ir mandando señales. ¿Y cuáles son esas señales? Pues vas a ir viendo que el flujo a lo largo del ciclo va a ir variando, va a ir cambiando, ¿no? Tienes un vídeo en el que te explico los distintos cambios del flujo en el canal, y es maravilloso ver cómo, dependiendo del momento en el que estés, más o menos, el flujo tiene unas características u otras, ¿no? No es algo que esté ahí aleatorio porque sí. Luego la sensación vulvar, es decir, la sensación que tenemos, ¿no?, a nivel externo de cómo estamos, si estamos más secas, más mojadas, más lubricadas, un poco húmedas, ¿no? Todo esto al final son como, para mí, como un GPS que te va guiando, como pistas de dónde estás en relación a tu ciclo. Y otro de los parámetros que solemos utilizar es la temperatura basal, ¿vale? Normalmente cuando ovulamos o después de ovular, la temperatura basal, que es la que tiene mi cuerpo en reposo, debería de empezar a subir, ¿vale? Y debería de subir cuando hay una ovulación, pues aproximadamente de 0,2 mínimo, lo ideal es 0,3, pero bueno, 0,2 a 0,5 grados centígrados por encima de tu línea basal. Por eso te digo que es importante que lleves un registro de cómo es tu temperatura basal cada uno de los días del ciclo, qué tipo de flujo tienes, qué tipo de sensación vulvar tienes, y en base a eso tú puedes ir sabiendo, oye, pues en qué momento del ciclo estás, ¿no? Vale, vamos con otro que es alimentación y suplementos clave en búsqueda de embarazo, aparte del ácido
fólico, ¿vale? Que, ojo, importante, siempre lo digo, importante que el ácido fólico sea ácido fólico activo. Si no sabes a qué me refiero con esto, te voy a dejar un vídeo también que hay en el canal en el que explico por qué es importante que elijas un buen suplemento de ácido fólico activo. No todos los ácidos fólicos son iguales y es importante que el que elijas lleve ácido fólico activo. Spoiler, la mayoría de suplementos que se suelen recomendar o están subvencionados en la Seguridad Social no llevan ácido fólico activo. Entonces, alimentación y suplementación, ¿vale? Bueno, pues depende un poco del objetivo también que quieras trabajar. Es decir, el suplemento por excelencia que se recomienda es el ácido fólico activo. Más allá de eso, va a depender también un poquito pues, del objetivo que queramos trabajar en tu caso, por eso siempre digo que la suplementación, igual que la alimentación, tiene que ser individualizada a cada caso. Y de hecho te diré que la suplementación para mí personalmente es un arte, porque no todas las mujeres van a necesitar la misma dosis de cada uno, pues a lo mejor de los ingredientes. Se habla mucho que si el inositol, la vitamina D, la coenzima Q10, ¿no? Y por ejemplo de inositol pues hay dosis diferentes que vienen incluidas en cada suplemento, o sea, es al final un arte. No todas las mujeres van a necesitar lo mismo. Habrá mujeres que necesiten una dosis más alta porque queramos trabajar determinadas cosas. Entonces, para mí la pregunta no es cuál es el suplemento que me tengo que tomar, sino qué es lo que yo realmente necesito, qué objetivo tengo. Porque si todo está bien, todo está normal, las analíticas todas están en rango, no tienes ningún déficit nutricional, ninguna vitamina que esté fuera de, ¿no?, de su sitio, pues realmente a lo mejor y tienes un ciclo que no hay ningún tipo de desequilibrio, pues a lo mejor con ácido fólico y alguna cosilla más te llega. Pues a lo mejor no, a lo mejor lo que tienes es pues un síndrome de ovario poliquístico, o como se llama ahora el SOMP, ¿no? O tienes resistencia a la insulina, lógicamente vas a necesitar un suplemento específico o trabajar algo muy específico en la alimentación. Entonces es una pregunta tan genérica que personalmente no sé contestar, en el sentido de que depende mucho de la persona, ¿no? Por eso digo que la suplementación al final para mí es un arte y no todas las personas van a necesitar lo mismo, y hay veces que tienes que jugar mucho con los ingredientes, con los suplementos, con la alimentación. Bueno, pues ahora vamos a reforzar pues la vitamina D con esta dosis, o pues el selenio, por ejemplo, o el zinc. O sea, depende mucho de lo que necesite tu cuerpo, de cómo esté la tiroides, de cómo estés en general. Entonces, el que es indiscutible que todas las mujeres que buscan embarazo necesitan es el ácido fólico activo, ¿vale? Y después de ahí, pues habrá que ver qué es realmente el objetivo que tenemos. No es lo mismo si tú quieres trabajar, imagínate, la calidad de los óvulos, vas a necesitar un suplemento con unos ingredientes muy concretos, oye, melatonina, coenzima Q10, vitamina D, etcétera, entre otros, ¿vale? A que pues no tengas ningún tipo de desajuste, o tengas, pues yo que sé, un síndrome de ovario poliquístico o un SOMP con una resistencia a la insulina, pues lógicamente vas a necesitar unos suplementos que lleven unos ingredientes totalmente diferentes. Entonces es como una pregunta tan amplia, ¿vale?, que es imposible responder sin conocer a la persona y sin tener a esa persona delante y ver qué necesita en distintas áreas. Repito que no siempre la solución es enfocarnos en óvulo y ovarios, sino ir un poco más allá. ¿Tienes problemas digestivos? ¿Te inflamas después de las comidas? Pues eso hay que trabajarlo, ¿vale? Entonces, el que es indiscutible, ácido fólico activo, ¿vale? La TSH en 6,14, esto que pone aquí no lo acabo yo de entender muy bien. La tiroides afecta, por supuesto, por eso digo que hay que ampliar la mirada y ver un poquito más allá de lo que pasa en otros sitios de nuestro cuerpo. Todo tiene relación, es decir, no somos sistemas independientes. Nuestro cuerpo se comunica unas partes con otras, absolutamente todo tiene que ver, es decir, es como un dominó, ¿no? Se cae una pieza y es muy probable que el resto vayan detrás, ¿vale? Entonces, una TSH de 6,14 es un valor que está por encima ya de lo normal, ¿vale? Es decir, ya te va a dar el asterisco en una analítica, ¿vale? Pero más allá de eso, aquí hay que puntualizar, porque muchas chicas me dicen, Sara, es que las analíticas dan normales. Yo, o sea, con esto entiendo que os frustréis, que digas, es que no entiendo qué pasa, porque si está todo normal, pues ¿por qué no llega el embarazo? Normal que lo pienses, porque además, o sea, si asumes que todo está normal, no hay nada que puedas hacer para mejorar ni una mínima cosa, porque todo está bien, no hay nada que mejorar, no hay nada que cambiar, ¿vale? Entonces, por una parte, si asumimos que está bien, ya nos limitamos a no poder hacer nada.
Y luego porque hay una grandísima diferencia entre valores normales, es decir, cuando sale el asterisco en una analítica, y lo que realmente es óptimo en un contexto de fertilidad. En una analítica no aparece mujer buscando embarazo, no existe esa categoría, o mujer embarazada. No, hay mujer u hombre y ya está. Entonces, tú no tienes las mismas necesidades en un proceso de búsqueda de embarazo o en un embarazo que si no estás buscándolo. Si no estás buscándolo, pues bueno, pues a lo mejor hasta sería normal. Este valor de 6,14 no, ¿vale? Pero, porque ya te daría el asterisco en la analítica, pero no es óptimo. O sea, el valor de una TSH buscando embarazo es súper, o sea, por encima de 2,5 sería el límite. 2,5 es el límite. ¿Vale? Ya tenemos ahí una tiroides que está probablemente comprometida por algo y es importante valorar, oye, cómo está la tiroides en general, hacer una analítica para analizar cómo está la tiroides, mirar T3, bueno, T4, etcétera, ¿no? Anticuerpos del tiroides y realmente valorar, oye, qué es lo que está pasando ahí y si realmente necesitamos con este valor, ya te digo yo que 100% sí, trabajarlo, a veces incluso se requiere medicación, pero por supuesto una tiroides desajustada nos afecta al ciclo, nos afecta a que el bebé se pueda implantar, nos hace más propensas a tener, bueno, pues incluso más abortos, entonces nadie quiere pasar por eso, ¿vale? Entonces 100%. Tras un aborto espontáneo es más difícil quedarse embarazada. No necesariamente, es decir, si es la primera vez que te pasa, no necesariamente significa que te vaya a volver a pasar o que te vaya a costar quedarte embarazada en los siguientes. Es verdad que hay un tiempo, y yo lo veo mucho porque al final registramos los ciclos y se ve que normalmente te suelen decir, oye, puedes volver a intentarlo en el siguiente ciclo. A mí aquí me gusta puntualizar, es decir, a nivel del libro de texto puedes volver a intentarlo una vez que te vuelva la regla, por supuesto que sí. Ahora, a nivel emocional tú estás preparada y estás lista para volver a intentarlo de nuevo, o hay determinadas cosas que a lo mejor tienes que tomarte tu tiempo, procesar lo que has vivido, porque, oye, no deja de ser que has perdido tu bebé, da igual que haya sido un día de vida o 2 o 3 semanas, da igual, ¿no? Entonces, creo que también hay esta parte emocional que nunca se tiene en cuenta de tú realmente estás preparada para volver a intentarlo de nuevo desde un lugar diferente, no desde el miedo, que lógicamente el miedo siempre va a estar ahí si te ha pasado esto, ¿no? Pero no desde el venga, va, me vuelvo a poner a ello, porque, oye, para muchas mujeres es traumático, es duro y emocionalmente a veces se necesita trabajar, ¿vale? Y ser consciente de lo que has vivido, que es perder un bebé, ¿vale? Y luego, bueno, pues oye, cuando tú sientas que es tu momento, puedes volver a intentarlo, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso, a nivel físico, pues sí, podrías volver a intentarlo la siguiente vez que te venga la regla, pero al final no deja de ser, oye, una nueva oportunidad con cada ciclo, ¿no? Pero es verdad, como te decía, que a base de registrar el ciclo con chicas que han pasado por abortos y empiezan a trabajar con nosotras, pues sí que vemos que, bueno, yo te diré por experiencia que 2-3 ciclos se necesita para que el cuerpo poquito a poco vuelva a recuperar el equilibrio de manera natural. Es decir, que hay veces que pasas por un aborto y el ciclo empieza a hacer como cosas raras, se me acorta la regla o se alarga un poquito, etcétera, ¿vale? Entonces esto es totalmente normal los meses posteriores a haber pasado por un aborto, ¿vale? Yo te diré 2-3 meses por lo menos el cuerpo necesita ese tiempo, ¿no? Para volver a recuperar su equilibrio. Al final piensa que cuando estás embarazada los niveles hormonales suben mucho, ¿no? Entonces el cuerpo también necesita tiempo para volver a recuperar ese punto. Pero no necesariamente te tiene que volver a pasar, ¿vale? Lo que sí que te diría es, oye, trabajar los miedos, asegurarte de que está todo bien y que, bueno, pues al final estás cuidando pues todo el entorno, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos a buscar embarazo sin realmente ver, oye, pues está todo bien, hay cosas que pueda mejorar, pues lo que hablaba, por ejemplo, de la tiroides antes, hay muchas chicas que no revisan su tiroides y esto te hace más propensa a pasar por esto, ¿no? O que estoy manchando, bueno, pues a lo mejor puedo hacer cosas que están en mi mano para reducir la probabilidad de que me vuelva a pasar. ¿Vale? Entonces, importante esto. Postura que favorezca el embarazo. Bueno, o sea, realmente no hay ninguna postura mágica. Utiliza la postura en la que tú te sientas cómoda, en la que disfrutes. No hay posturas mejores que otras. Esto es un mito. No hace falta quedarte con las piernas ahí levantadas media hora. O sea, tampoco es un mito. Por favor, dejar vuestras piernas tranquilas y no dejarlas en circulación, ¿vale? No hace falta. Y esto, al final, muchas veces por desinformación y por
bueno, centramos nuestra energía en cosas que no te aportan absolutamente nada, porque el tiempo que tardan los espermatozoides desde que el hombre eyacula dentro hasta que salen escopeteados a buscar el óvulo es de 30 segundos, de 30 a 60 segundos. Que aunque te quedes 20 minutos con las piernas allí, los espermatozoides que se mueven en línea recta y hacia adelante, que son saludables, ya están bien lejos buscando el óvulo. Entonces, por favor, chicas, no os quedéis en ninguna posición después de tener relaciones y no hay ninguna postura mejor que otra, ¿vale? O sea, lo que es importante es entender cómo funciona el ciclo, detectar los días al final que eres más fértil, saber que si hay algún tipo de desajuste en el ciclo que puedas trabajar, ahí es donde tenéis que poner el foco, ¿vale? No en estas cosas. Después de un ectópico y tratamiento, cómo superar el miedo. Yo creo que el miedo, y te lo digo porque he pasado por pérdidas, el miedo siempre va a estar ahí. O sea, no podemos negar que si has pasado por un ectópico, has perdido tu bebé, y hay veces que los embarazos ectópicos pueden llegar a ser traumáticos. Es decir, yo he acompañado chicas que incluso les han retirado una trompa y que es como muy traumático a nivel emocional. Por eso te hablaba de que bueno, hay una parte física en la que tú podrías volver a buscar embarazo y otra parte emocional de cómo de preparada estás para volver a pasar por eso, porque lógicamente te va a dar miedo y es normal, y ese miedo de alguna manera nos va a condicionar la búsqueda, porque yo quiero ser mamá, pero al mismo tiempo digo, no quiero volver a pasar por esto, entonces estoy ahí entre un sí pero no, que es lógico, es normal, tu cerebro está diseñado para protegerte y sobrevivir, y si tú ya no es como, oye, sé que puedo perder un bebé, porque todas escuchamos hablar de que, oye, pues que el primer trimestre es un periodo muy sensible, perfecto. Pero otra cosa muy diferente es que ya te haya pasado a ti, que tú ya hayas vivido ese proceso y ya no es esto me puede pasar, no, es ya me ha pasado y no quiero volver a pasar por lo mismo. Entonces, es complicado, pero yo creo que aquí hay que, lógicamente, validar por lo que has pasado, que esto me parece fundamental, cuidar mucho esa parte emocional, ¿vale? Bueno, que se terminó la batería de la cámara y he tenido que parar y volver a grabar. Decía que, bueno, que es importante pensar, ¿no?, antes de abrirnos a la posibilidad de crear una vida. Así que esto, fundamental. Tras unos meses después de intentarlo, tengo un ciclo regular, ¿aconsejas utilizar test de ovulación? A ver, realmente los test de ovulación no dejan de ser un gasto, porque son 20-30 euros cada mes, en algo que realmente, para mí, en mi experiencia, te da más dolores de cabeza que otra cosa, ¿vale? Porque a veces el test dice una cosa, luego el embarazo no llega, la aplicación del móvil dice otra totalmente diferente y nos volvemos aquí muchas veces cucú, ¿vale? Entonces, realmente no es necesario. Yo lo que recomendaría a cualquier mujer que está buscando embarazo y que lleva varios meses y que no lo consigue es empezar a valorar qué es lo que está pasando ahí dentro. Y para mí el pilar fundamental que todas las mujeres que están buscando embarazo sí o sí deberían de estar valorando y trabajando es entender cómo funciona tu ciclo. Porque ahí muchas veces vemos tantas cosas, o sea, es una herramienta tan valiosa que yo digo, madre mía, cómo la mayoría de las mujeres se meten a hacer otras cosas sin realmente entender esto, ¿no? O poner el foco en entender qué es lo que está pasando en tu cuerpo, porque tu cuerpo te habla constantemente, te da señales constantemente. Lo que quieres es que le escuches para saber qué es lo que está pasando. Lógicamente nadie nos enseña a entender esto y precisamente por eso pues no sabemos que tenemos esta herramienta, ¿no? Pero yo antes de invertir en test de ovulación, que ojo, quien los quiera utilizar, fantástico y fenomenal, pero que sepáis que no son fiables al 100%, ¿no? Y que al final traen más dolores de cabeza que otra cosa. Lo que recomendaría es pues registrar el ciclo pues con un método fiable, como digo, método sintotérmico o cualquier otro método para saber realmente qué es lo que está pasando dentro de tu ciclo y si es un ciclo saludable o no, si estás ovulando o no. Es que esto es básico y fundamental y muchas mujeres no lo saben, no saben si están ovulando, ¿no? Y digo, pero si es que necesitas un óvulo, ¿cómo no vas a saber si estás ovulando o no? ¿Vale? Es como querer construir una casa si no hay terreno. Jolín, es que es básico, ¿vale? Vale, otra pregunta. ¿Beber y fumar en la beta espera es determinante? Varios meses y nada. O sea, esta pregunta me parece abrir un melón tremendo. En primer lugar, porque, lógicamente, beber y fumar, sobre todo el tabaco, afecta muchísimo a la calidad de los óvulos y, en el caso, por ejemplo, de los hombres, a la calidad del esperma. Lógicamente, ya no solamente a la calidad de los propios óvulos, sino a todo, absolutamente todo. O sea, no me voy a poner aquí a explicar los efectos que tiene para la salud el fumar, ¿no? Porque yo creo que ya los conocemos todos. Y luego ser
consecuente. Es decir, el embarazo no empieza en el momento que yo ya tengo el bebé gestado, o sea, que ya me ha dado positivo el test. El embarazo empieza mucho antes. Si yo tengo en cuenta que el óvulo se empieza a desarrollar 90 días, es decir, 3 meses antes, necesita 3 meses para desarrollarse y salir como un óvulo o una ovulación. No solamente es lo que yo voy a empezar a hacer o cómo yo me voy a empezar a cuidar para ¿no? cuando ya esté embarazada. Es que muchas veces es antes, ¿no? Entonces, creo que también nos tenemos que hacer esa pregunta de, jolín, analizar nuestra vida, estilo de vida, hábitos, para ver realmente si están alineados con el querer formar una familia y tener un bebé. Porque lógicamente el beber alcohol o el fumar no son hábitos saludables para la salud de cualquier persona. Pero si hablamos de que, oye, que quiero tener un bebé, pues a lo mejor estos hábitos son los que están dificultando que el embarazo no se dé. No solamente es, oye, dejo de beber cuando ya me da el positivo o dejo de fumar cuando me da el positivo. Lógicamente es mejor en ese momento que no dejarlo nunca, ¿no? y llegar al embarazo fumando. Pero creo que también tenemos que reflexionar un poco sobre, ¿no? estos hábitos y hasta qué punto realmente entendemos que tenemos que hacer cambios en nuestro estilo de vida, alimentación, estrés, porque hay veces hay mujeres que llevan una vida que dices, tú no paras desde que empieza el día hasta que termina y hay que meter con calzador cualquier cosa y dices, jolín, ¿dónde cabe la posibilidad de que venga una vida a tu vida si ya estás a tope? ¿No? Entonces, lógicamente sí, afecta muchísimo y mi consejo es, oye, no lo hagáis y cuidaros en la medida de lo posible porque afectan un montón y más si llevas varios meses y no llega, ¿vale? Yo ahí me replantearía cosas. ¿Afecta el estrés tanto como dicen? Sí. O sea, yo sé que se escucha mucho esta frase de relájate, mujer, y cuando te relajes el embarazo llegará y las mujeres dicen, madre mía, quiero, ¿no? Cortarle la cabeza a la persona que lo está diciendo. Lo entiendo, pero es verdad que detrás de esta frase sí que se esconde cierto punto de realidad. Y es que el estrés o el cortisol alto afecta muchísimo al ciclo, a nuestra salud, inflama nuestro cuerpo, aunque es verdad que pues cada vez vivimos más a tope en una sociedad que nos empuja a vivir a tope a 200 por hora y hasta lo hemos normalizado, ¿no? O romantizado de cierta manera el ser súper productivo. Y yo digo, madre mía, qué agobio, qué horror, o sea, con lo bien que lo importante que es descansar y parar también. Y nos cuesta, a mí me ha costado mucho llegar al punto en mi vida de ser capaz de parar sin sentirme culpable por ello, no sentirme productiva. Digo, madre mía, o sea, ¿cómo puede ser, no? Pues lógicamente afecta muchísimo, ¿vale? Afecta mucho hasta el punto de que, como digo, nos inflama, altera pues al final el entorno en el que se están gestando estos óvulos, ¿no? O sea, aparte al final de... ¿Podemos trabajar la calidad de las ovulaciones o del óvulo con suplementación y alimentación? Sí, pero también hay que ser consecuentes, un poco lo que decía antes, ¿no? ¿Qué cambios puedes hacer en tu vida? Y a veces hay que rebajar el nivel de estrés al que estamos sometidas, porque eso influye y afecta muchísimo. Y luego, hablábamos antes de la fase lútea, el cortisol, que es la hormona del estrés, y la progesterona, que es una hormona vital para que se produzca el embarazo, vital, su propio nombre te lo dice, progesterona, progestar, proembarazo, es vital para que haya un embarazo. Y es una hormona que se va a producir después de la ovulación en esta fase lútea. Pues el cortisol, hormona del estrés, y la progesterona se forman a partir del mismo ingrediente, ¿vale? Mismo ingrediente. Es como si yo quiero hacer aquí pues un bizcocho y necesito huevos, ¿vale? Los huevos los puedo utilizar para hacer una tortilla, pero cuando yo me quiero poner a hacer el bizcocho, si yo me los he gastado todos en hacer una tortilla, pues no tengo para el bizcocho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el cortisol y la progesterona se forman a partir del mismo ingrediente. Y si entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro siempre va a priorizar la supervivencia por encima de cualquier cosa, incluso de mi deseo de ser madre. Yo puedo querer ser mamá, pero mi cerebro identificar, o mi cuerpo, sistema nervioso, llámale como quieras, identificar que estoy a tope con el sistema en alerta, activado todo el rato con el cortisol disparado porque voy a tope, no paro, y realmente lo que va a priorizar es la producción de cortisol, porque es lo que me mantiene viva, digamos, ¿no? Lo que me permite sobrevivir, por encima de la progesterona. Y cuando yo entro en esta fase lútea en el que tengo que crear esta hormona vital para el embarazo, pues chico, me he gastado todos los ingredientes, ¿vale? Entonces, por supuesto que afecta y por eso digo, para mí la parte emocional es vital cuidarla, ¿vale? Así que sí.
Vale, otra pregunta que no tiene mucho que ver con la búsqueda del embarazo ni con el embarazo, pero bueno, me la han hecho, la meto aquí y la respondo rápido. Y es si fue duro el EIR. Me encantaría hacerlo, pero acabo de ser mamá, ¿vale? El EIR es como la especialidad para ser matrona, digamos que tienes que hacer enfermería y después hacer el EIR, que es como una oposición, y especializarte en lo que tú quieras, como por ejemplo matrona, ¿vale? Yo en mi caso, pues no sé si fue duro o no, porque no lo he hecho. Yo me formé como matrona en Inglaterra, estuve viviendo allí 7 años, pero bueno, sí que sé que hay que estudiar muchísimo para hacerlo aquí en España y es bastante complicado, ¿vale? Pero bueno, es posible y bueno, pues si te apetece y te gustaría, pues adelante, ¿no? Pero bueno, no sé si fue duro o no, porque en mi caso no lo hice así. Vale, preguntas de embarazo y que tengo. Si rompo aguas en la semana 37 y todo está bien, ¿cuánto tiempo puedo estar en casa? Habiendo pasado la semana 37, es decir, el bebé ya es un bebé a término, ¿vale? No es un bebé prematuro, por debajo de la 37 sería un bebé prematuro. Ahí habría que ir al hospital siempre. Pero si rompes aguas por encima de la 37, depende un poco de si te han hecho la prueba del estreptococo y ha dado negativo. En ese caso te puedes quedar en tu casa un par de horas, ¿vale? Hasta que empieces a tener un poquito de dinámica, o sea, de contracciones y demás, ¿vale? Siempre y cuando todo esté bien, tú te encuentres bien, el bebé se mueva bien. Y si dieses positivo en la prueba del estreptococo, ahí sí que se recomienda que vayas al hospital, que vayas a urgencias. No hace falta ir inmediatamente, no hace falta, oye, pues he roto aguas y es que tengo que ir ya de ya. O sea, te puedes duchar, puedes preparar la bolsa y con calma vas, ¿vale? Pero, oye, no quedarte ahí 2 días, ¿vale? Si das negativo, pues hasta 12 horas te podrías quedar en casa, ¿vale? Siempre y cuando tengas, como digo, esta dinámica y esté todo bien y el bebé se mueva bien y todo esto. Vale, otra pregunta que son las contracciones de Braxton Hicks. Estoy de 21 semanas y las tengo desde hace un mes. Las contracciones de Braxton Hicks son como, bueno, hay un vídeo en el canal que te lo dejaré por aquí también por si quieres verlo, en el que explico un poquito más en profundidad qué son. Y básicamente es como un entrenamiento del útero que está como entrenando para la puesta final, que es el parto, en el que básicamente lo que hace es contraerse, relajarse, pero no cambian nada a nivel del cuello del útero. Es decir, no son contracciones de parto, no van a hacer que el cuello del útero se acorte, empiece a dilatarse y demás. La sensación es como de repente la barriga se me pone dura durante un par de segundos y después se relaja, ¿vale? La mayoría de las veces las contracciones de Braxton Hicks aparecen normalmente cuando estás en movimiento o activa, y si te tumbas o te relajas a veces no se calman, ¿vale? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, en mis embarazos al final de todo, en el último trimestre, que me pasaba muchas veces que tenía contracciones y era para mí como un indicador de, bueno, Sara, relájate, descansa un poco, y ya pues me sentaba, me relajaba y se me pasaban, ¿vale? Pero bueno, que no son contracciones de parto, son totalmente normales, no significa que esté cambiando nada a nivel del cuello del útero, ¿vale? Simplemente pues el útero que está entrenando. Y después también tengo una de lactancia, que me preguntaba si es necesario eruptar después de cada toma en el caso de que estés haciendo lactancia materna exclusiva, porque cuesta horrores sacarlo. No, es verdad que como, bueno, escuchamos tanto esto de hay que eruptar los bebés, no sé qué, no sé cuánto, esto sería en el caso de una lactancia artificial, ¿vale? Dándoles el biberón, porque lógicamente, bueno, pues por la técnica, el tipo de biberón, etcétera, o la forma en la que el bebé succiona, hay más probabilidades de que le entre burbujitas de aire y eso pues le haga estar al bebé incómodo, ¿vale? Pero en el caso de la lactancia materna, normalmente, digamos que el pecho y la boca del bebé se suelen acoplar, ¿vale? O deberían de acoplarse bien, y en esos casos no suele entrar la misma cantidad de aire. Como decía la matrona con la que yo me formé, que fue mi tutora, si no sale por arriba, sale por abajo en estos casos. Entonces no hace falta estar ahí, sobre todo por las noches, ¿no? Que hay muchas mujeres que están ahí 1 hora por la noche, a las 3 de la mañana, y dices, madre mía, lo que quiero es dormir. No pasa nada. O sea, si tú ves lógicamente que el bebé está incómodo, pues sí, oye, puedes darle ahí unos golpecitos y demás y tal, pero en casos de lactancia materna exclusiva normalmente no hace falta poner al bebé a eructar, ¿vale? Simplemente lo dejas ahí un poquito contigo, a gusto y listo, ¿vale? Incluso hay mujeres que el bebé se queda dormido y lo despiertan para que erupte y demás. No, o sea, no hace falta, ¿vale?
Y bueno, pues hasta aquí las preguntas que me habéis hecho. Espero que te haya ayudado el vídeo. Déjame en comentarios si te ha gustado y si quieres que haga más vídeos como este en el que resuelva vuestras preguntas. Y nada, te mando un abrazo enorme. Nos vemos el jueves que viene a las 8 con un nuevo vídeo. Si no estás suscrito, recuerda suscribirte para no perderte nada. Y te mando un abrazo enorme y nos vemos.